Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de entrevistas que ya lleva varias personas de distintos ámbitos que han podido comentar y conversar con todos nosotros respecto de distintos temas. Y hoy día hemos querido abordar un tema ciudadano, un tema que hemos abordado desde el punto de vista urbanístico, en algún momento con Iván Poduje, desde el punto de vista social, con Benito Baranda, y hoy día queremos verlo desde el punto de vista de un comerciante, de alguien que ha hecho del emprendimiento su vida. Y no en cualquier parte, sino que ha llevado adelante esta gestión, este compromiso con su familia, con su entorno, en una ciudad emblemática, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, pero una ciudad que también ha sido muy golpeada por incendios, por la violencia del 18 de octubre, por la pandemia y por, también decirlo, por administraciones municipales que no han sabido llevar adelante una buena gestión. Y hoy día vamos a conversar con Héctor Arancibia Creul, que es el presidente de una asociación de comercio denominada Comercio Unido de Valparaíso. Estimado Héctor, te queremos dar las gracias por hacerte un tiempo de conversar en este ciclo de entrevistas y mostrarnos cuál es tu mirada, cuál es tu vivencia siendo un actor relevante del quehacer porteño, de esos hombres de esfuerzo, de esa ciudad conocida por todos, querida por todos y que hoy día está en un proceso difícil. Algunos hablan de una decadencia de lo que fue el puerto principal. Esperamos que podamos conversar y ver cuáles son las alternativas que hacia adelante tiene Valparaíso, porque claramente es una ciudad que uno puede decir que tiene más futuro que pasado. Y el futuro depende de nosotros y depende sobre todo de personas como tú. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación y por esta conversación que vamos a tener y dando a conocer un poquito la realidad de lo que está sucediendo con el comercio en Valparaíso y también con la ciudad, porque esto es todo un conjunto. Si la ciudad está bien, el comercio está bien. Por lo tanto, todo esto es recíproco. Lo mismo que pasa con el puerto. Si el puerto le va bien, también le va bien al comercio y le va bien a la ciudad. Bueno, como dices tú, son todos vasos comunicantes, son todos parte de esta misma gran y hermosa ciudad. Y quiero remontarme un poquitito a cómo ha sido tu vida, por qué y cómo llegas al comercio, porque tú eres de la quinta región de toda la vida. El comercio es algo que venía junto con tu experiencia familiar, es algo que tú comienzas a descubrir. ¿Cómo llegas tú a ser un comerciante y cómo llegas a ser presidente de una agrupación de comerciantes, lo cual implica una gran responsabilidad, porque no solamente velas por las cosas que tú tienes a cargo, sino también por una comunidad de personas que han creído en tu dirigencia? Mira, la verdad que no es algo que venga de familia, aunque sí me dicen mis tíos, mi madre, de que esto lo debo traer yo de parte de mi abuelo, ¿ah? Que mi abuelo fue un inmigrante alemán y que estuvo acá en Viña, llegó a Viña él, y él era comerciante, se la rebuscaba de esa manera. Yo no lo conocí, obviamente, él falleció cuando mi madre era una niña aún, pero el resto de la familia no, nadie se dedicó al comercio. Pero yo me di cuenta que sí, estaba en mí eso y que me gustaba. Por lo tanto, yo empecé como comerciante por allá el año 85, en donde yo vivía en Viña. Y a Valparaíso llegué el año 90 y desde ahí ya no me he movido más. Y bueno, con el pasar del tiempo me radiqué definitivamente, ya sea con el negocio, a vivir en Valparaíso, a crear una familia. Mis hijos son porteños, por lo tanto, estos 30 años no me he movido de acá. Y como decías tú con respecto a la organización, esto fue porque, bueno, se da mucho acá en Valparaíso, no sé, en otras ciudades, cuando tú no te sientes representado, como nos sucede a nosotros con la Cámara de Comercio, que es el ente que debiera sacar la voz por nosotros, nunca lo hizo. Entonces ya los problemas empezaron a agudizarse
desde hace bastante tiempo, sí, empezaron a ir creciendo, aumentando, y se veía poca actitud positiva de las autoridades. El año 2016 fue que yo decidí crear esta corporación, hoy es corporación, tenemos personalidad jurídica, producto de lo que sucedió en la última cuenta pública en Valparaíso, 21 de mayo, que destruyeron en esa oportunidad. Claro que esa destrucción que vimos en ese momento, que era tremenda para nosotros, no es nada comparado con lo que nos ha tocado vivir ahora último. Y quemaron algunos edificios, y en uno de ellos, que era municipal, tuvimos que lamentar la pérdida del trabajador municipal, el señor Albert, se me fue el nombre en este momento, pero que fue muy comentado, que murió asfixiado en el edificio que quemaron en esa oportunidad. El señor Lara, me acordé de él, el señor Lara. Producto de esto, como te digo, fue que decidí empezar a juntar a la gente. Conversé con ellos y todos opinaban lo mismo. Sí, tenemos que hacer algo, tenemos que juntarnos, porque siempre ha sido, el comercio ha sido bastante individualista. Entonces faltaba que alguien moviera las piezas. Y nacimos nosotros el día 31 de mayo de ese año 2016. Y de ahí en adelante nos hemos parado, para luego sacar personalidad jurídica y ser la Corporación Comercio Unido de Valparaíso. También hay varias otras agrupaciones que han nacido justamente, como te decía, porque no se sienten representados por quien debiera representarnos, que es la Cámara de Comercio. Y así nacieron, bueno, una de las más grandes es la nuestra, junto con la Asociación Gremial de Comerciantes de Chile también, que es bastante grande y que estamos muy alineados y trabajamos en conjunto, también con otro grupo de comerciantes nocturnos, que también han estado con muchos problemas, y tú sabes que la bohemia también en Valparaíso, que es un comercio fuerte, también ha estado muy golpeado, principalmente por hechos delictuales que han pasado en estos últimos años. Y voy a volver sobre el tema gremial, que es parte importante de la conversación, pero si nosotros nos remontamos a tus inicios, disculpa. Si nosotros nos remontamos a tus inicios como comerciante, ¿cómo partes tú? ¿Cómo podríamos explicarle a alguien que tú de repente percibes que tienes una habilidad para el tema del comercio? ¿Cuáles fueron las primeras cosas que comercializaste? ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Siempre has estado en el mismo rubro? ¿Has ido cambiando de rubro? ¿Siempre has estado en el mismo lugar físico desde que llegaste a Valparaíso? ¿Has tenido distintos locales? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Y cómo te ha acompañado tu familia en esto? Porque un comerciante, cuando se independiza, bueno, tiene que ser 24/7 básicamente para que la cosa funcione. Mira, esto nació como te había dicho, en Viña. Yo vivía en Villa Dulce, se llama el sector. Yo tenía mi trabajo normal, estaba recién casado de mi primer matrimonio, porque soy reincidente, actualmente estoy casado también con mi actual señora y mis 2 hijos. En el primero tuve un hijo. Un vecino que tenía negocio en el mismo pasaje donde nosotros vivíamos, él veía la necesidad de lo que a él le faltaba, que alguien lo pudiera cubrir, que era el rubro frutas y verduras. Entonces me ofreció a mí en esa oportunidad el que me hiciera cargo. Y me pareció interesante la idea, y como yo tenía ese bichito, lo tengo desde que hice el servicio militar y estuve allá en Punta Arenas, estuve un año completo por el problema que hubo en ese entonces con las Malvinas, y hubo que reforzar la zona. Enviaron a soldados de distintas partes del centro de la ciudad, nos enviaron para allá, y nos hicimos muy amigos de una comerciante que estaba enfrente del regimiento Pudeto. Y me di cuenta que me gustaba la atención al público, el tratar de ser el simpático para que la gente, entre comillas, engrupirla con alguna cosita que fuera a comprar. Y me quedó desde esa oportunidad, desde el año, como te decía, el año 83, me quedó dando vuelta a eso. Apareció este vecino y me gustó, me despertó nuevamente ese bichito. Y yo dije, vamos, le damos. Y ahí partí con ese rubro. Y ahí estuve unos cuantos años,
y de a poquito, por ahí a fines de la década del 80, fui evolucionando en otro rubro que fuera en ese entonces, no sé si tú te acuerdas, estaban muy de moda recién todas las cosas chinas que llegaban de accesorios para las mujeres. Por lo tanto, ahí yo me la ingenié para traer esas cosas de patronato. En ese tiempo estaba muy lleno de los aros grandes, las trabas, los colis, todo ese tipo de cosas, collares, pulseras. Y ahí fue que evolucioné y muté hacia ese rubro. Luego me instalé en Quillota, estuve un año, el año 90 y el año 91 llegué al Caracol Porteño en Valparaíso, en la calle Condel, ¿ya? Y ahí luego empecé con la parte juguetería. Empecé a ampliar esa parte y terminé siendo juguetería, librería, que es actualmente el rubro que tengo. Pero ahí del Caracol puse un local en Quilpué, después volví a otro sector, ya salí del edificio Caracol, me instalé en calle Condel, para que la gente que sabe se ubique cerca de donde está en la casa consistorial del municipio y la tienda Corona, están muy cerca. Y después del año 2006 estoy actualmente también en calle Condel, muy cerca del sector de la plazuela Aníbal Pinto. Ese es mi lugar actual, donde nos quedamos estancados y no hemos podido seguir surgiendo como lo hicimos desde un principio, desde un pequeño local chiquitito, a ir surgiendo y uno poniéndose metas para ir cumpliendo y a la vez ir desarrollándose como persona, familiarmente, pero lamentablemente nos vimos estancados y hasta el día de hoy ahí estamos estancados con una notable caída en ventas, principalmente desde el año 2017, que después tú vas a hacer el encuadre de por qué te nombro ese año. Y cuando nosotros ya avanzamos en el tiempo, y tú, después de estos lamentables hechos donde muere don Eduardo Lara, en este incendio que causó una conmoción a nivel nacional, ustedes se agrupan el año 2016. Y después tienen dos grandes logros, a mi juicio. Uno, que es cambiar la fecha de la cuenta presidencial, cosa que se había planteado durante mucho tiempo, pero faltó que la ciudadanía se cuadrara con eso para que al final los políticos se dieran cuenta de lo importante que era modificar el día para respetar las glorias navales y dejar el día 21 de mayo como un evento familiar, de recuerdo a uno de los mayores héroes, quizás al más grande de los héroes que tiene Chile, ¿no es cierto?, como es Arturo Prat. Y se traslada la cuenta presidencial a fines de julio, como es ahora, y se recupera ese día tan especial, ¿no es cierto?, para celebrar las glorias navales. Ese es un hecho importante que ustedes logran. Otro, en el cual también ustedes tuvieron una activa participación, fue en el tema de este carnaval, entre comillas, denominado Los Mil Tambores. Eso también hace que se produzca la unidad de todos los comerciantes, de todos los habitantes de Valparaíso, porque tenían literalmente una especie de invasión en esos días y junto con el apoyo municipal, después no tenían el apoyo para poder limpiar, porque las personas que llegaban, ¿no es cierto?, a manifestarse con sus tambores no colaboraban con la limpieza de la ciudad. ¿Cómo fue evolucionando este comercio, esta corporación Comercio Unido, en conjunto con otras agrupaciones de comercio que tuvieron que salir a dar una batalla que no daba la Cámara de Comercio? ¿Cómo fueron esos pasos del 21 de mayo al Carnaval de los Mil Tambores? ¿Cómo fueron tomando fuerza para ir recuperando los pocos espacios que hoy día van quedando? Mira, nosotros desde un principio nos hicimos notar con todas las autoridades. Y tal como mencionas tú el asunto de la cuenta pública del 21 de mayo, nosotros fuimos consultados directamente desde el Congreso. En ese tiempo la comisión que estaba viendo el asunto era encabezada por el diputado Farías, el actor, que ahora ya no lo es, y nos hicieron llegar justamente la carta para saber si nosotros estábamos de acuerdo con que se hiciera el 21 de mayo y si no, en qué fecha la podíamos dejar. Que en ese momento nos dieron tres opciones, una que era febrero, que no era muy apropiada por el hecho de ser tiempo de vacaciones, la otra que nos habían dado era el 4 de julio, pero el 4 de julio coincidía con Estados Unidos, qué sé yo, y de ahí se podía prestar para
malos entendidos, por lo tanto tampoco, y hubo una tercera que es la que quedó al final, que nosotros también optamos por ella. Y obviamente nos sentimos bien considerados por el hecho de que al comercio, y específicamente a Comercio Unido, le hubiesen hecho la consulta. Gracias a Dios todo resultó bien y se cambió. El problema que tenemos actualmente con eso es no es el día, sino que es la hora en que lo están realizando. Y ustedes deben saber muy bien que el año pasado igual quedó la escoba, igual hubo desórdenes en la ciudad por el horario. ¿Ah? ¿Por qué no lo hacen en la mañana o hacerlo un día, no sé, si un día domingo o un día de semana, un día fijo que pudiera quedar? Pero bueno, por lo menos se solucionó eso y el 21 de mayo quedó como debe ser y como siempre debió haber sido, como era y como siempre debe ser, el homenaje a nuestras glorias navales. Ya, por esa parte, muy bien. Después, bueno, el otro problema al cual tú hacías mención, que es el Carnaval de los 1000 tambores. Es una actividad en Valparaíso que lleva, si no me equivoco, 19 años, 20 años, pero que con el tiempo fue mutando en forma negativa para la ciudad, porque todo esto se fue transformando en desorden, en caos, en libertinaje, que la gente empezó a cansarla, la empezó a aburrir. Y fue cuando nosotros nos juntamos algunos gremios del comercio junto con algunas juntas de vecinos, unas bastante conocidas, como eran la de Cerro Concepción, Cerro Alegre o la otra del sector de Subí Ecuador, que también tienen ahí la vida nocturna bien activa, y decidimos hacer la guerra porque no queremos un espectáculo de esas características, donde llega mucha gente a la ciudad, pero lamentablemente la gran mayoría no son aporte a la ciudad, son personas que llegan con la finalidad de reventarse, ¿ah? De beber en cualquier parte, de dormir en cualquier parte, de orinar, de defecar en cualquier parte de la ciudad. No le importan los vecinos, no les importa el comercio. Tú al día siguiente querías abrir tu local y no podías porque tenías unos cuantos ebrios tirados en la cortina de tu local. Otros que estaban con excremento, los vecinos que están cerca del plan, les pasaba exactamente lo mismo. Muchos eran agredidos. Entonces, bueno, decidimos unirnos y con un abogado pusimos un recurso de protección en contra de ellos. En la primera instancia, en la primera vez, quiero decir, esto fue el 2018, perdimos 2-1, que fue muy encima que presentamos este recurso y se realizó igual. Pero luego vino un cambio en la Seremía de Cultura, donde este señor Santiago Aguilar conseguía los recursos en forma directa, sin concurso, sin nada, que eran 40 millones que le entregaban, más el espacio que le entregaba el municipio para que realizara ferias, donde según el municipio, y eso nosotros lo desmentimos públicamente y en una reunión con todas las autoridades, de que decían de que esto era completamente, que ellos no tenían nada que ver con las ferias, pero sí le entregaban la Plaza de la Victoria, la principal plaza de la ciudad, la convertían en feria. Otros sectores como la Plaza Cívica o la ex cárcel eran lugares que los dejaban para hacer ferias, ¿ya? Y de esas ferias ellos también cobraban un arriendo por los módulos, unos módulos bastante pequeños, por lo tanto tenían muchos recursos. Y en el fondo a ellos no les importaba el carnaval, le importaba lucrar. Esa era la verdad. Lo que pasara después no les interesaba. Y eso fue derivando en que esto se convirtió en una actividad prácticamente odiada por la ciudad. Y el año 2019 logramos parar este asunto y no se realizó. Luego el 2020, fue el 2018, el 2019 se iba a realizar nuevamente y nosotros actuamos en forma oportuna. Nos dimos cuenta que todo esto estaban haciéndolo muy a escondidas, amparados por el municipio para realizarla, y nosotros destapamos nuevamente esta actividad. Y ahí fue que no se le entregó el dinero que ellos esperaban de parte de Cultura, porque la Seremi encargada le dijo: ustedes tienen que postular como cualquier otra
entidad de la ciudad a los fondos. Y obviamente ya no estaban dentro del plazo, ya no quedaban recursos, tampoco lo iban a obtener. Se los pidieron al municipio y el municipio, por orden del alcalde Char, se los iba a entregar y ahí fue que los concejales, nosotros hablamos con ellos y los concejales se opusieron y no se lo entregaron. Este señor que organiza todo esto decía, con plata, sin plata, con permiso, sin permiso, la actividad nosotros la hacemos igual. Bueno, aquí quedó demostrado que sin plata no la hizo. ¿Y por qué no la hizo? Porque ya no le era rentable, porque no le importaba el quehacer cultural de la ciudad. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Solamente los pasacalles que se realizan en 6 cerros de la ciudad. Ese se pudo hacer, pero ese no provoca ningún problema a la ciudadanía. Por el contrario, la gente participa. El problema estaba en el plan. Tampoco, ojo, que también es bueno que lo sepan, el carnaval que se desarrollaba el día domingo tampoco era problema, porque se reunía la familia, estaba la gente ahí. El problema era que las invitaciones que ellos hacían eran a partir del día viernes, y el día viernes y días antes empezaba a llegar gente de distintos lados del país a hacer lo que querían en la ciudad, como mencioné anteriormente, a drogarse, a curarse, y sexo en la calle, por cualquier parte, no le importaba lo que dijeran, y como también te había mencionado, agresiones por montón. Entonces todo eso fue lo que llevó a que este evento ya no la gente, el 87% en una encuesta que se hizo la última vez por el diario La Estrella, el 87% estaba en desacuerdo con esta actividad. Por lo tanto, se suspendió y ahora obviamente no sabemos qué va a pasar. No están las condiciones, obviamente, como para realizarlo, y esto debería cambiarse, debería cambiar principalmente el nombre, cambiar los organizadores, cambiar todo y hacer un evento como debiera hacerse. Nosotros estuvimos a punto de hacer uno, ¿ya? Y queríamos hacerlo con las comparsas, con los grupos carnavaleros que hay en Valparaíso, y además hacerlo tuvimos conversaciones con Bafochi, que Bafochi ese mismo día en que se desató todo esto, el día sábado 19 de octubre, que empezó en Valparaíso, se iba a hacer un pasacalle en la ciudad, pero se tuvo que suspender por lo que había pasado, estaba pasando ya en Santiago, y no había tiempo suficiente como para poder organizarlo y llegar acá, porque el evento se realiza un show que se llama Al Fin del Mundo, donde llegan delegaciones de distintos países del mundo, y todas ellas iban a hacer un pasacalle por Valparaíso. Era una actividad preciosa, teníamos incluso hasta los recursos, ya lo habíamos conseguido, y por culpa del estallido social se tuvo que suspender. Esa había sido una buena alternativa para haber realizado, que justamente coincidió con todo esto que azotó a todo el país. Y si nosotros vemos cómo es Valparaíso, podemos decir que Valparaíso, por un lado, es una ciudad turística, por otro lado una ciudad universitaria, por otro lado es una ciudad patrimonial, por otro lado es una ciudad portuaria. El problema es que para tener turismo hay que tener seguridad. En el tema de los universitarios hemos visto que son más las huelgas que la colaboración que realizan los universitarios con la ciudad misma y con la ciudadanía. En el tema patrimonial vemos cómo cada día se caen o se destruyen o se rayan, ¿no es cierto?, más edificios patrimoniales. Y con el tema portuario hemos visto lamentablemente disminuir la capacidad portuaria, en parte por grandes huelgas que se realizaron. Y en uno y otro tema podemos ver que la gestión municipal no ha sido la que la ciudadanía espera. El alcalde Charp, cuando sale electo, se da una coyuntura especial, donde el alcalde que iba a la reelección se presenta un connotado artista como es DJ Méndez, y la gente dice, nosotros no queremos ni lo uno ni lo otro, queremos una alcaldía ciudadana. Y se agrupan en torno al denominado Pacto La Matriz, que llega con toda la esperanza a instalar a este alcalde Jorge Charp a la municipalidad, pero al poco andar se van manifestando distintos problemas en el tipo de administración que él comienza a realizar. Y se empieza a desarmar lo que con ilusión habían conformado distintos ciudadanos de Valparaíso, y llegamos a lo actual.
¿Cómo ha sido la gestión del actual alcalde desde que comienza y se instala? Porque lo que uno ve a la distancia es que el Pacto de la Matriz ya ya alejó al alcalde Char, y que han habido una serie de situaciones que van reflejando una mala calidad en la administración de los bienes públicos que dependen del municipio. Mira, el problema acá en la ciudad, más o menos como tú lo graficas, ya venía con problemas la ciudad. El comercio se sentía no parte del municipio, no escuchado como debiera. Recuerda que nosotros, como te decía, nacimos el año 2016, el último parte del año que le quedaba a Jorge Castro como alcalde. De hecho, nosotros tuvimos un muy buen aporte gracias a él. Llevábamos un par de meses como agrupación, y por el intermedio de él, como debe hacerlo un alcalde, conseguimos los recursos para obtener 128 alarmas comunitarias a costo cero. En ese momento éramos 128 comercios, ¿ya? Que fue lo último que alcanzó a hacer Jorge Castro. Nosotros tuvimos reuniones con los tres candidatos, ¿ya? Nos reunimos indistintamente con los tres para escuchar las propuestas. Y me pude dar cuenta de que el comercio, los que más conocían obviamente la parte política, yo me estaba metiendo en ese entonces, no conocía mucho el asunto, me di cuenta que había mucha molestia con el alcalde Castro. Lamentablemente con DJ Méndez no se consiguió nada con la reunión, no había mucho que proponer, y con Jorge Char pasó lo que hacías mención, que la gente pensó una cara nueva, que no es político, joven, tal vez acá esté la solución a lo que está pasando en Valparaíso. Pero hoy en día te puedo garantizar que la gran mayoría de la gente que votamos por Char estamos sumamente arrepentidos de lo que hicimos, porque Valparaíso nunca había caído tan bajo como ha caído hoy con este alcalde. La inversión privada prácticamente la echó de acá de la ciudad. La cesantía es una de las cesantías más altas que hay en el país. El proyecto que estaba de un centro comercial en el sector Barón lo echó abajo. El proyecto del megapuerto del Terminal 2 en Valparaíso le ha puesto una tras otra las trabas. Un proyecto inmobiliario que también habían dos proyectos bastante significativos en la ciudad que daban mucho empleo, también se vieron perjudicados con esta actual alcaldía. Tengo entendido que perdió en el juzgado, perdió las demandas, así que esperemos que esta gente no los demande a ellos ahora, ¿ah? Porque es mucha la plata que el municipio obviamente no las tiene, la que debería pagar. Entonces, bueno, todo esto está unido, el puerto, el turismo, la vida nocturna, los estudiantes universitarios, eso es Valparaíso. La vida bohemia antes no era como es hoy en día, demasiada violencia. El narcotráfico está muy potente acá en la ciudad. Bueno, con respecto a los paros y ese tipo de cosas de los estudiantes, ahí, bueno, nosotros nada que hacer, no podemos hacer absolutamente nada. Pero sí tenemos mucho que hacer, y hemos dado todo nuestro apoyo a la empresa portuaria, porque hemos estado en contacto con el gerente, nos hemos reunido, bueno, ahora último con Franco Gandolfo, que es el actual gerente general de la empresa portuaria. Él nos ha mostrado cómo son los proyectos y no son como lo han pintado para afuera, para la ciudadanía. Y ese es un tirón de oreja que yo le hice a ellos, que por qué no informan a la ciudad qué es lo que se quiere hacer, qué se iba a hacer en el Muelle Barón,
cómo es el terminal 2, cuáles son las exigencias que se le hacen a la EPB. ¿Ah? Por ejemplo, en San Antonio se le hicieron 2 exigencias que tienen que ser para la ciudad, netamente para la ciudad. Y resulta que es mucho más grande lo que se va a construir allá. Todos sabemos que va a tener una capacidad para 5 de estas mega naves, la Post-Panama creo que se le llama, y aquí en Valparaíso solo capacidad para 2. ¿Eh? Y resulta que acá se le exigieron 5 proyectos para la ciudad, que son de mucha importancia, como por ejemplo miradores, como por ejemplo hacer funcionar un ascensor en uno de los cerros, no recuerdo en este momento en cuál, y varias otras cosas de mejoramiento para la ciudad. Entonces son muchas cosas que van en favor de todos los porteños y que lamentablemente esta alcaldía ha puesto trabas una tras otra. Así es que esos son los problemas por los cuales estamos atravesando desde hace bastante tiempo, y principalmente, como te hice mención delante, desde el año 2017, que viene la decadencia fuerte acá en Valparaíso, con un desorden y un caos generalizado de parte de todos en general, porque cuando no hay un control, no hay un cierto orden, no hay un respeto, todos vienen acá y hacen lo que quieren. Acá se ha escuchado a turistas decir que en Valparaíso pueden venir y tomar a la mujer que quieran y hacerlo donde quieran porque aquí está permitido. O sea, escuchar ese tipo de barbaridades, o que en otros países dicen en Valparaíso está todo permitido. ¿Te imaginas cuál es la imagen que tienen de nosotros en otras partes? ¿Y por qué? Porque no se aplica y tal vez va a sonar feo, pero una mano dura acá. Aquí ya de una vez por todas se necesita que se respete la ciudad. Ya no más pasarla a llevar como lo han hecho hasta ahora. Acá se necesita una seguridad municipal que no la tiene, ¿no? No tiene Valparaíso, y se gastan el dinero en muchas otras cosas que son pagar favores políticos a operadores políticos en vez de ocuparla en la ciudad misma, en poner una policía municipal, aunque el término no es el correcto, que pueda velar por la seguridad tanto de la ciudadanía como del turismo, que Valparaíso vive del turismo. Entonces son muchos los problemas que hay acá y que no se ha hecho nada. Esa es la verdad. Bueno, así como tú señalas que sientes una decepción muy grande por las expectativas que se habían cifrado en esta alcaldía supuestamente ciudadana, una de las personas que trabajó para que Jorge Char llegara a ser alcalde y que colaboró con su gestión es Rocío Venegas. Y aquí las personas que nos acompañan pueden ver el duro título que ella usa para el libro, que señala Ciudadanos o Políticos, la traición de Char. Cuando uno ya ocupa el concepto de traición, quiere decir que la situación es realmente grave. Y no solamente desde el punto de vista de la gestión que estamos viendo ahora, sino de las confianzas. Porque si él llega a ocupar el sillón municipal, es fruto del deterioro permanente que venía sufriendo la ciudad, y que cualquier persona que recorre las calles de Valparaíso, sobre todo el Plan, uno puede ver que los rayados en los edificios patrimoniales llegan hasta el 3er piso. Es una cosa de no creer de cómo se fue deteriorando. Pero Valparaíso, en esta gestión, ha tenido, yo creo que solo malas noticias, porque se estableció una especie de delegado nocturno, gobernador nocturno por parte del alcalde, que fue muy cuestionado y finalmente tuvo que renunciar. Ahora acaba de renunciar el que era administrador municipal. Luego vemos el conflicto que tuvo en el nombramiento de directores desde la corporación municipal, que tuvo que echarlo atrás. Después vemos cómo malutilizó recursos públicos para realizar un acto en favor de Cuba y de la Revolución Cubana y la libertad. Por lo tanto, se van sumando situaciones de mal uso de recursos públicos, de malas decisiones y de malas direcciones, producto de personas que deben ser más de confianza del alcalde que conocedores de la realidad de Valparaíso. ¿Cómo ven desde el punto de vista del comercio lo que es la gestión municipal? ¿Qué colaboración han tenido o qué ha dejado de hacer en temas que propuso el alcalde y que nunca cumplió? En algún momento yo escuché a muchos comerciantes quejarse
por el tema del comercio ambulante, que se multiplicó por varias veces respecto de lo que eran gestiones municipales anteriores. Esa es lo que nos pasó a nosotros, lo que conversábamos con él, las veces que nos reunimos con él cuando era candidato, algunas promesas que hizo, que obviamente no cumplió. Ese libro, La traición de Charby, imagínate que salió eh, cuando llevaba un año en el cargo, ya habían sacado un libro, traicionó todos los principios y todas las ideas que tenían ellos en el pacto La Matriz. eh, Se preocupó de traer gente de otros lugares, especialmente de Santiago, para el municipio, gente que no conoce la ciudad, que no sabe cómo es el porteño, porque el porteño es bastante especial, no conoce, ni siquiera conoce las calles de Valparaíso, sus recovecos, sus cerros. Entonces la gente se sintió muy engañada y, como lo dice el libro, traicionada. Y por eso fue que sacaron este libro. Los dos concejales que llegaron al municipio junto con él, a los año y medio, 2 años, ya no comulgaban con él, no estaban de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque no los escuchaba, no escucha a sus consejeros, no los escucha. A nosotros, desde el día que él ganó la elección, nosotros le mandamos una felicitación por WhatsApp. Hasta el día de hoy no tiene respuesta ese mensaje. Reunirse con él es más difícil que reunirse con Sebastián Piñera. Con eso te digo todo. Entonces, si tú no estás a favor de él en todo lo que él hace, tú pasas a ser un enemigo. Y la cosa no es así, porque tú le haces ver los problemas que está teniendo cierto sector. Nosotros aquí, hablando directamente el comercio, lo podemos ayudar, podemos trabajar en conjunto, pero eso nunca pasó. No sé si recuerdas, también se enteraron de que nosotros formamos un pacto por Valparaíso, que fue a fines del año pasado, principio de este año, porque queríamos unir a las autoridades, unir al municipio con gobernación, con intendencia, que se creara ese diálogo, y fue imposible, o sea, fue pérdida de tiempo. Nos dejó plantado 3 veces, siendo que se comprometió en cámaras de que nos íbamos a reunir, no lo hizo. Entonces, el problema ya no sé hasta dónde más va a llegar. Tenemos un municipio que está en bancarrota, que estaba mal, pero ahora va a quedar peor, porque, por mencionarte algo, el Pladeco que se hizo acá en Valparaíso, en la historia de Chile, los pladecos que habitualmente los municipios, incluyendo Las Condes, Providencia, que se gastan alrededor de entre 80 a 120, 140 millones, aquí en Valparaíso ya íbamos llegando, y todavía falta más, íbamos llegando a los 600 millones. ¿Ya? Demandas laborales que ha sufrido este municipio por más de 1.200 millones. Te puedo decir que en el tiempo de Castro, que tuvo 2 periodos, 8 años, él tuvo 50 demandas laborales. Y en 3 años de Char tiene 134 demandas. Entonces, lo que se ha hecho aquí en Valparaíso es todo lo contrario de lo que se necesitaba, de lo que se prometió. Todo ha sido negativo, lamentablemente negativo, y tenemos que decirlo con todas sus letras. Valparaíso está en un estado de calamidad, pero tremendo. Y a eso tú le sumas todo lo que pasó desde el 18 de octubre. El comercio, los que estamos todavía en pie, no sabemos todavía cómo seguimos sobreviviendo. Porque si no hubiésemos tenido ese estallido, estaríamos mucho mejor parados, resistiendo todo esto, lo que es la pandemia y la cuarentena. Quiero precisamente preguntarte por eso, porque Valparaíso ha sido históricamente una ciudad muy golpeada por desastres naturales, por la mano del hombre. Los incendios han afectado a muchas familias en Valparaíso y han reflejado la precariedad, la pobreza que se vive en algunos de los cerros. Pero el 18 de octubre se genera una violencia que no habíamos visto hace décadas en Chile, pero que se hizo más patente en ciertas ciudades.
cuando uno ve las imágenes de Valparaíso, ve como una ciudad que hubiese sido bombardeada. Eh, ¿Cómo fueron esos días posteriores al 18 de octubre, sobre todo para personas como tú y las personas que tú representas, que son emprendedores, que hicieron inversiones con el fruto del trabajo de toda una vida, en esas calles estrechas de Valparaíso, que no son tan largas, ¿no es cierto?, donde es el empuje individual, son pequeños comerciantes, pequeños emprendedores que con mucho esfuerzo lograron levantar sus locales. Y lo que vimos después de eso, al menos en la calle Conde, fue el incendio, y tú nos podrás relatar cuántos locales fueron quemados, cuántos locales fueron saqueados durante varios días. Y una de las respuestas que vimos de la municipalidad fue presentar un recurso en contra de Carabineros. Era como el mundo al revés. ¿Cómo fue ese periodo posterior al 18 de octubre para ustedes, los comerciantes de Valparaíso? El bombardeo fue justamente en calle Conde, ¿ya? El lugar donde está el centro de la corporación. Calle Conde, para quienes no la conocen, es una calle estrecha, como dices tú, y que tiene alrededor de 5 cuadras. Pero es la zona cero de Chile, o una de las zonas cero de Chile, donde día tras día se provocaban disturbios, desmanes, saqueos, incendios, etcétera, de todo lo que se te puede ocurrir. Jamás en mi vida había vivido algo como esto. Ver la ciudad como quedaba cuando ya esto se calmaba a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, era ver una ciudad completamente devastada, bombardeada, era como ver Siria, ver Líbano, no sé, esas ciudades que siempre lamentablemente son tan golpeadas por el extremismo, que fue lo que nosotros en realidad vivimos acá. Tuvimos tremenda cantidad de locales saqueados. Debemos haber tenido en este sector, que son, como te dije, como 5 cuadras, alrededor de 40 y tantos locales saqueados, más unos 20 locales incendiados, locales grandes, locales chicos. Los disturbios eran todos los días, empezaban a las 2 de la tarde, los locales teníamos que cerrar, nos teníamos que quedar en toda la tarde, en la noche, hasta que parara esto, cuidando los locales más pequeños de nuestros asociados. Muchas veces salvamos muchos locales de ser saqueados e incluso de ser quemados. Recuerdo el local de Copeuch, que lo incendiaron, y nosotros entramos a riesgo personal y logramos apagar ese incendio. ¿Por qué? Porque en la parte de atrás hay familias que viven ahí, hay edificios de departamentos, al otro lado hay locales comerciales, por lo tanto el caos habría sido tremendo. Hubo una zapatería pequeña, la Ferracini, que entramos y no pudimos controlar ese incendio. Por lo tanto, lo que nosotros vivimos, palabra que no tiene comparación con nada de lo que se ha pasado acá en Valparaíso, y eso que nosotros hemos tenido catástrofes tremendas, como esos incendios que han durado montones de días, pero ahí nos reunimos todos los ciudadanos a ayudar de alguna manera, ya sea en apagar, colaborar con bomberos, otros ayudando con alimentos, ayudando con ropa, que fue lo que hicimos mucho también nosotros. Pero acá no, acá estábamos enfrentados nosotros contra ciudadanos, delincuentes que estaban en las calles. Ojo, que hay que hacer siempre la diferencia entre el que se está manifestando, el que va en una marcha. Con esas personas nosotros no tuvimos nunca un problema. De hecho, en varias ocasiones ellos mismos se encargaron de sacar y de golpear a los que andaban con intenciones de saqueo, que querían romper locales. Por lo tanto, contra ellos nada. Es lo que venía después. Una vez terminada la marcha, venían los delincuentes, hacían las barricadas, cerraban ciertos sectores, ciertos tramos de la calle para aprovecharse y destruir y saquear, porque a eso iban. Gente completamente drogada. Tú conversabas con ellos cuando lograbas comunicarte en algo, pero estaban drogados, con los ojos desorbitados, delincuentes con las jergas típicas de la cárcel, con estoques en la calle, con ondas,
con boleadoras, con lo que tú pienses lo tenían, ¿ah? Con, con pistolas de aire comprimido para atacar a carabineros. Y como hiciste mención tú, el día 26 de noviembre, un día martes, destrozaron la calle Condel. Saquearon 17 locales. Y fue porque era demasiada la gente, eran 600, 800 energúmenos que estaban destruyendo Valparaíso, con barricadas por todos lados. Carabinero tuvo, todos sabemos que las fuerzas especiales, no voy a decirlo acá, pero es un número limitado y que se dividen en 3 cuerpos, pero tenían que mandar uno para San Antonio, tenían que mandar otro para Viña y otro se quedaba acá. Por lo tanto, estaban bastante limitados. Y si a eso le sumamos lo que hizo Jorge Char y lo que hizo el rector de la Universidad de Valparaíso, el señor Aldo Valle, de poner recursos en contra de Carabineros para que no pudieran usar las armas antidisturbio y no pudieran usar gases lacrimógenos, les dejaron el campo libre a todos estos delincuentes para que destruyeran Valparaíso. Daba pena ver a Carabineros cómo se defendían. Un piquete no podía contra toda esa cantidad de gente y tenían que irse. Aquí mucha gente los criticó de que ellos no iban a hacer su trabajo, que se arrancaban. Mentira, no podían. Nosotros estábamos al lado viendo cómo Carabineros se defendía arrojándole las mismas piedras que ellos recibían, porque no tenían otra forma de hacerlo. Y nosotros como corporación pusimos no es un recurso, pero más o menos para que tú entiendas, porque siempre los términos de los abogados son un poquito complicados. Y con un abogado pusimos un recurso en favor de Carabineros, el cual lo ganamos. Pero en febrero, después de vuelta de vacaciones, cuando llegó el alcalde de sus vacaciones, nuevamente y en conjunto con unos grupos de ciudadanos que aparecieron, o sea, estos grupos aparecieron, presentaron un total de 15 recursos en contra nuevamente de Carabineros, y Aldo Valle una vez más también se prestó para esto y volvieron a poner, que fue muy mencionado y salió hace en junio, si no me equivoco, salió favorable a ellos de que Carabineros tenía que tener un nuevo protocolo para poder usar las armas antidisturbios. O sea, es un chiste. ¿Cómo es posible de que todo el país tenga un protocolo para el uso de las armas no letales y Valparaíso tenga que tener uno especial, distinto al de todo el resto? Bueno, y para esto también se hizo parte en esta última etapa la multigremial de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, y esto, bueno, subió a la Corte Suprema, y ahí, bueno, en estos momentos se está esperando el resultado. Pero, como te digo, esa fecha fue la más negra de todas las que hemos vivido, y entre otros, quemaron ahí el local de Tricot, y bueno, quemaron otros más, otro que Inmaval, un local que se alcanzó a salvar gracias a nosotros mismos, los comerciantes, y muchos otros que no se podía hacer nada contra esa tremenda cantidad de gente que estaban pero completamente trastornados, y lo único que querían era destruir, y otros lo único que querían era robar, y no le importaba sin mirar a quién. No importa que fuera un local grande, un local mediano, un local chico, la cosa era robar. Fue un tiempo horrible, y que ojalá nunca más se vuelva a repetir, porque lo que nosotros vivimos no se lo damos a nadie. La incertidumbre, el miedo, el terror, el ser apedreado, fierros nos tiraban, insultos, escupitajos, de todo. En una primera etapa nosotros usábamos chaleco amarillo, no sé si tú lo recuerdas, pero después dijeron que esto de los chalecos amarillos pertenecían a la ultraderecha, siendo que nosotros éramos comerciantes, estábamos defendiendo nuestro comercio, nada más que eso. Tuvimos que sacarnos el chaleco, pero seguimos ahí en las calles, cuidándonos entre nosotros, e hicimos todo lo humanamente posible. Los demás, los otros que fueron saqueados, ya no podíamos hacer nada, pero sí salvamos a muchos locales. Bueno, ahí uno dice, ¿cómo es posible que la autoridad local, la autoridad que debería estar junto a sus vecinos, junto a las personas que le dan vida a la ciudad, se pone en la vereda del frente? Y el antecedente del rector o del académico Aldo Valle de la Universidad de Valparaíso no lo conocía. Encuentro lamentable que alguien que debiera estar promoviendo el saber, promoviendo el respeto
se ponga también del lado de aquellas personas que solo trajeron miseria, que solo se dedicaron a destruir. Pero esto lamentablemente trajo consecuencias en lo económico, porque como tú señalas, una persona que es víctima de un saqueo, de un incendio y lo pierde todo, es muy difícil que se vuelva a levantar y es parte de aquellos emprendedores que tuvieron que bajar sus cortinas y que dejaron finalmente más de 400.000 personas desempleadas. Tú lo dijiste al comienzo de la entrevista, que entrar a la pandemia habría sido muy distinta si es que no se hubiese destruido literalmente esa zona de Valparaíso. Hoy día estamos en el tema pandemia, con restricciones para poder circular, para poder salir. Valparaíso también ha tenido cuarentena. ¿Cómo ha sido poder mantenerse de alguna manera en este periodo tan duro, donde la mayoría de los comercios tienen que obligatoriamente bajar sus cortinas? ¿Cómo han podido sobrellevar esta situación? ¿Cómo ven las políticas que ha implementado el gobierno? Porque también muchos comerciantes han señalado que las propuestas que se han realizado, si bien son buenas en la teoría, no se han podido ver reflejadas en la práctica y que muchas personas que tenían un local viable antes del 18 de octubre o antes del 18 de marzo con la pandemia, no han podido acceder a los beneficios o las políticas que está implementando el gobierno. Las ayudas que ha ofrecido el gobierno han sido bastante escasas. Estas ayudas, por ejemplo, con los créditos FOGAPE, eh, han tenido demasiadas trabas. Hay personas, comerciantes que están con problemas, por ejemplo, tuvieron problemas para pagar los impuestos, el IVA, para pagar algunas cotizaciones, otros que están en DICOM, etcétera. Entonces, todos estos detallitos fueron poniendo trabas que no les permitieron acceder a estos créditos. El principal de todo fue el Banco Estado, el que más problemas puso, el que menos ayuda dio. Por nombrar uno el que levemente se destaca del resto, del Banco Chile, se portó bien, pero entre comillas, con sus clientes, ¿ya? Te lo digo esto con base, porque gente de la agrupación que no tenían problemas serios, que no tuvieron problemas serios, que estaban más alejados de la calle Condel, o que sus rubros, que son relacionados con alimentos, con panadería, etcétera, de ser en mi economía. Ellos, por ejemplo, los llamaron sus ejecutivos para ofrecerle estos créditos, ¿ya? Con muy buenas tasas, qué sé yo, pero no eran personas que lo necesitaban urgentemente. Y le decían, bueno, si usted no lo quiere, avísenos para correr la fila, para que vaya, para que suba otra persona más. Entonces, no es la forma correcta. Cuando los locales nocturnos fueron a pedir los créditos, o los restaurantes, los cafés, les dijeron que no eran personas, no eran rubros confiables, porque ya estaban, ellos desde marzo estaban con sus locales cerrados, y quizás hasta cuándo, porque hasta el momento siguen ellos cerrados, ellos lo han visto más dura. Entonces, en vez de facilitarles a los que estaban con más problemas, son a ellos a los que les pusieron más trabas. Hay una medida que es bastante buena, pero muy pobre, que es de Cercotec, y es el programa Reactívate, ¿ya? Han habido acá en la zona 4 Reactívate. Los 3 primeros que fueron en general para todo el comercio y un cuarto que fue para turismo. Los montos han sido bajísimos, por lo tanto la gente que ha podido acceder a esos créditos son los que realmente se vieron pero muy comprometidos. Yo alcancé a estar dentro de uno de ellos. Es una plata que te llega fresca, directa al bolsillo, donde tú puedes primero empezar a solventar los gastos de los arriendos, porque ese es un gasto tremendo, ¿eh? Los arriendos no son baratos, y si no estás vendiendo, ¿cómo lo vas a pagar? Y el otro son para cubrir sueldos, ayuda mucho. Y un porcentaje también era para que tú pudieras invertir en mercadería. En eso consistía. Pero por darte una cifra, tal vez
el 15% del comercio ha recibido esa ayuda, tal vez, a lo mejor menos, pero es muy minoritario. Ahora el otro día hablaba con el director de Cercotec y me dice que ya viene un nuevo Reactívate. La semana pasada estuve con el intendente y también me dice que las platas ya fueron aprobadas. Pero de todas maneras, sacando cálculos con los montos que fueron asignados en los primeros Reactívate, también es bajo. ¿Va a ayudar? Sí, va a ayudar. Al que le llegue lo va a ayudar bastante, porque estamos hablando de una cifra de alrededor de 3 millones, que es plata fresquita que llega, que no tienes que devolver, ¿ya? Y que ayuda mucho. A mí me ayudó mucho poder ponerme al día con los arriendos. Ahora, también el dueño de mi local es muy consciente y el arriendo me lo bajó en un 50%, lo cual han hecho varios, pero hay otros que no han hecho absolutamente nada. Y te pongo un ejemplo. Una socia de nuestro grupo fue saqueada ese día maldito que te decía yo, el 26 de noviembre, completamente destruido su local. Le rompieron todo, le robaron todo. Y ella nuevamente quiso a duras penas tratar de levantarse y la dueña del local le dijo que no le iba a rebajar un peso. Ella le pidió ayuda, que vieran un 50 y 50, la reparación de cortinas, las vitrinas. No, le dijo, nada, no voy a hacer nada. Se tuvo que ir. Y así como ella, hay muchos otros casos. Ahora, la ayuda que viene, que se anunció para la clase media, estamos todavía metidos, estamos en la incertidumbre. ¿Nos irá a llegar o no a nosotros? ¿Estaremos dentro de los requisitos que están pidiendo? Verán, tal vez, si tú tienes cotizaciones, porque algunos comerciantes pagamos nuestras imposiciones, pero otros que no las pagan. Entonces, la mayoría lo hace por el mínimo, para tener más bien el derecho a la salud. Pero por ser por el mínimo, estaríamos quedando fuera. Se irá a considerar la parte de comerciante o se va a ver ese otro lado? Entonces tenemos muchas dudas que todavía nadie la ha podido aclarar. Por lo tanto, sigue bastante incierto nuestro futuro y lo que nosotros queremos es queremos trabajar, queremos abrir. De hecho, yo he planteado he hecho una propuesta, se la hice también directamente al intendente, pero no la encontró óptima como para realizarla, y te la explico porque es bien simple y corta. Entre los pasos que se dieron del 1 al 5, nosotros pensamos que entre el 1 y el 2 debiera haber otro paso, ¿ya? Y ese paso debiera permitir, aún estando en cuarentena, que los locales puedan abrir y que la gente que pide su permiso para hacer un trámite, para ir a la farmacia, para ir a un supermercado o el trámite que sea, ese mismo permiso con las mismas horas que le dan, puedan pasar a nuestros locales, por lo menos para generar algo de recursos que nos permita cubrir los gastos básicos. Nosotros no somos foco de infección, nosotros respetamos todas las reglas sanitarias, ¿ah? El distanciamiento físico, la cantidad de personas al interior, las mascarillas, los guantes, la desinfección, el alcohol gel, etcétera. Respetamos todo, pero no se nos da la oportunidad de empezar ya a abrir. Y es por eso que muchos locales han tenido que ser ampliados en sus patentes. Otros han cambiado. Por ejemplo, un restaurante ahora está vendiendo alimentos. Una tienda que vendía ropa hoy vende alimentos para perros. ¿Te das cuenta de lo que han tenido que hacer para poder generar algo de recursos? La cesantía es enorme en Valparaíso y va a seguir creciendo y los locales van a seguir creciendo y no obtenemos soluciones concretas al problema real que tenemos actualmente. Héctor, yo te quiero agradecer el tiempo y cómo tú nos has podido transmitir la angustia, la desesperación, la desesperanza por la cual están pasando muchos emprendedores. Tu llamado a déjennos trabajar debiera ser un llamado a las autoridades para tomar conciencia de que cumpliendo con las medidas, comerciantes responsables, emprendedores responsables, lo único que quieren es que no los sigan atando de manos. Yo soy de aquellos que creen en un plan de Chile en marcha, que también fue mencionado por el presidente. Pero como también tú lo señalaste en temas económicos, muchas veces las trabas burocráticas
la mala gestión de algunos mandos medios, la oposición incluso de algunos que pueden estar dentro del gobierno, pero que no creen en las políticas del gobierno, hace muy difícil para que aquellas personas que tienen la intención de no recibir un subsidio, sino de trabajar, lo puedan hacer. Creo que tu testimonio va a ser un cambio en muchas autoridades que van a ver en ti y en lo que representas como presidente de Comercio Unido un llamado a activarse, un llamado a destrabar las cosas para que se pueda reiniciar el emprendimiento en Chile. El último llamado que tú haces es realmente doloroso, porque nos pone frente a una realidad de personas de bien que se han visto arrasadas por la violencia, que se han visto destruidas por una pandemia y que no han contado con la colaboración eficiente y eficaz de quienes pueden hacerlo, que son las autoridades tanto locales, en mayor medida, y autoridades regionales o nacionales en una segunda instancia. Te agradezco el tiempo y la pasión con la que tú defiendes a tus representados, porque no solamente hablas por ti, sino que hablas por muchas personas que han confiado en la gestión que ustedes realizan en pos de poder trabajar en paz, en pos de ejercer el derecho al emprendimiento, que es uno de los derechos fundamentales que cualquier persona solicita. Te agradezco y ahora te dejo para que tú también puedas despedirte de las personas que nos han acompañado en esta conversación y hacerles un llamado a ellos también, a que se unan a esta causa que es la de los emprendedores para poder sacar adelante nuestra patria. Muchas gracias, José Antonio, por esta oportunidad. Sabemos que por intermedio tuyo estas palabras pueden llegar a buen puerto, van a ser escuchadas y ojalá que lo tengan en consideración. Se necesita ayuda para el comercio. En Valparaíso nosotros cubrimos alrededor de un 70% de la mano de obra. Somos un factor muy importante. Valparaíso no tiene empresa, por lo tanto Valparaíso se da vueltas con el comercio establecido y con el puerto. El puerto necesita bastantes mejoras y reformas, como lo hablábamos anteriormente. Por lo tanto, gran parte del peso del trabajo lo estamos llevando nosotros, el comercio. Calle Condel, después de todos los hechos delictuales, perdió alrededor de un 40% del comercio, entre los saqueados, los quemados y los que no pudieron dar más y los que se cansaron y se fueron, emigraron a Viña o a alguna otra ciudad cercana, como puede ser Quilpué, por ejemplo, Villa Alemana. Por lo tanto, esperemos que esto sirva. Lo mismo que yo te dije con respecto a que nos permitieran abrir, también lo planteamos en su momento, que a los locales como restaurante y café les permitieran abrir antes de que estuviéramos en cuarentena, con un aforo menor, pero tomando todas las precauciones, y también podría haber ayudado mucho, porque ya tenemos restaurantes y tenemos café que ya quebraron, ya están sus locales a la venta. Por lo tanto, por favor, no esperen a que el resto del comercio siga hundiéndose, siga cayendo en este precipicio que va a crear una cesantía gigante, no solo en nuestra ciudad, sino que esto va a ser a nivel país. Tomen en consideración eso y ojalá que se pueda revertir en algo la situación. Así que muy agradecido con todo, José Antonio, y esperemos que logremos algo. Esperemos que el futuro de Valparaíso sea mucho mejor que el pasado reciente y que puedan volver tanto los comerciantes como los turistas, como los universitarios, como los portuarios a enorgullecerse de vivir en una ciudad patrimonial. Muchas gracias, Héctor, por el tiempo que nos ha dedicado. Gracias.